Bienvenidos a todos nuestros seguidores que nos ven a través de YouTube Live y Facebook Live. Además, los invito a todos a interactuar en nuestras redes sociales, @afroamerica21, en YouTube, Facebook e Instagram y Twitter. También de ingresar a nuestra página web www.afroamerica21.com, donde pueden interactuar y ver diferentes informaciones. En el tema de hoy, nos encontramos en estos momentos en Diálogos con nuestra gente, el espacio de líderes y comunidades en general, donde hablamos sobre acciones que benefician a nuestra población. La temática de hoy es algo muy importante y es la importancia de la relatoría sobre las personas afrodescendientes contra la discriminación racial de la CIDH. Es un tema muy importante que realmente muchas personas no saben qué es la CIDH, qué es relatoría, dónde se encuentran, y para eso tendremos aquí a una invitada muy especial llamada Laura Morelo, abogada afrocolombiana con maestría en Derechos Humanos y Democratización. Ella en estos momentos se encuentra aquí con nosotros. Bienvenida, Laura. Hola, Francisco, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, nos encontramos muy bien, Laura. ¿Tú cómo estás? Bien, muchas gracias a ti, a Rosalba, a John Jade por la invitación a compartir este espacio de promoción para la relatoría. No, muchas gracias a ti por darnos el tiempo y pues por participar aquí en Diálogos con nuestra gente. Nosotros, pues para todos en común, la relatoría es algo muy importante y es un tema que realmente todos quisieran pues conocer. Pero antes que todo, pues para nosotros es un orgullo tener pues a una afrocolombiana pues trabajando en esta organización, en este lugar. Y pues yo creo que para la mayoría de nuestros seguidores que nos están viendo en estos momentos, les gustaría saber pues cómo participas o cómo ingresaste a la relatoría. Sí, claro, muchas gracias. Bueno, primero decir que la invitación la acepté en nombre de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Relatoría de Personas Afrodescendientes y contra la Discriminación Racial hace parte de la CIDH, que es uno de los órganos principales de la OEA. Y bueno, yo ingreso a la CIDH a través de una convocatoria pública que hace la OEA. Es una beca para abogados profesionales afrodescendientes que tengan experiencia en temas de discriminación racial y trabajo con las comunidades afrodescendientes. Fue en el año 2019 una convocatoria pública, yo me postulé, hice entrevistas, exámenes, luego de cursar 7 meses aproximadamente de la beca, se abrió la oportunidad de postularme al cargo que actualmente tengo, que es de especialista en la relatoría, y bueno, así se dieron las cosas. Para nosotros es un orgullo realmente tenerte pues en ese lugar, una afrocolombiana, trabajando en la relatoría, pues fue algo muy importante. Y pues para nosotros es de verdad un placer tenerte aquí con nosotros el día de hoy, en este espacio. Pues ya para entrar como en contexto de la situación, sabemos que la relatoría, pues la mayoría de gente no sabe, pero pues la relatoría es algo muy importante, también sabiendo que se involucra la CIDH, y pues nos gustaría saber a todos, pues que nos ven en directo en este momento, a todos nuestros seguidores, ¿qué es la relatoría? ¿Qué es la relatoría? Bueno, Francisco, primero quiero iniciar porque yo creo que antes de hablar de la relatoría, que es como una parte de la CIDH, hablar un poquito brevemente de qué es la Comisión Interamericana, ¿no? La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, más conocida como CIDH, junto con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, conforman el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que hace parte de la Organización de Estados Americanos de la OEA. La comisión tiene sede aquí en Washington, D.C., en Estados Unidos, y la Corte Interamericana en San José de Costa Rica. La comisión está compuesta por 7 comisionadas y comisionados, quienes son elegidas y elegidas por los Estados miembros y ejercen sus funciones por carácter individual en el periodo de 4 años. Sobre la comisión, decir que su mandato está enfocado en la promoción y protección de los derechos humanos en las Américas. En este sentido, la comisión es un órgano cuasi jurisdiccional que recibe denuncias sobre presuntas violaciones de derechos humanos.
La comisión está apoyada por una secretaría ejecutiva que se subdivide en dos secretarías ejecutivas adjuntas. La primera es una de casos, peticiones, medidas cautelares y soluciones amistosas, y la segunda es de monitoreo, capacitación, políticas públicas y seguimiento de recomendaciones. En esta última sección de monitoreo es donde se ubica la relatoría sobre los derechos de personas afrodescendientes y contra la discriminación racial. Si bien la relatoría de personas afrodescendientes hace parte del área de monitoreo, nosotros trabajamos mancomunadamente con las demás áreas, casos, medidas cautelares, relatorías temáticas y especiales. ¿Ya? En ese sentido, decir, antes de darte nuevamente la palabra, que la relatoría fue creada en el año 2005 y la relatora es la comisionada Margaret May Macaulay. Ella es de Jamaica y ya va a cumplir su segundo mandato porque le fue renovado y va hasta el 2023. En este sentido, el propósito de nuestra relatoría es estimular la acción de la CIDH sobre los derechos de las personas afrodescendientes y todas las acciones para combatir la discriminación racial en la región, particularmente formular recomendaciones orientadas a superar todos los obstáculos e identificar las mejores prácticas de la región, promover asistencia técnica que soliciten los Estados miembros y así ayudar a la implementación de estas recomendaciones en legislaciones y prácticas internas. Eso como modo general de la relatoría. Muchas gracias. Pues nosotros aquí en América Latina, pues, y todos nuestros seguidores, les gustaría saber, ¿la CIDH hace parte de la OEA o son organismos? Hace parte. A ver, la Organización de Estados Americanos tiene unos órganos internos y uno de los órganos principales es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ya que es la CIDH, que tiene sede acá en Estados Unidos, y está la Corte Interamericana, que tiene su sede en Costa Rica, que es importante que se los mencione porque hay mucha jurisprudencia en temas afrodescendientes que ha emitido la Corte Interamericana. Y para llegar a un caso ante la Corte, la vía es a través de la comisión, porque la comisión es quien presenta los casos ante la Corte. Y ambos hacen parte de la OEA. Trabajan, o sea, sí, son el mismo. Sí, es el sistema interamericano. Es que muchas veces, como hay tantas siglas, se llama SIDH, Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Entonces, está la Corte, la Comisión, y ambos hacen parte de la OEA. Ya nos contaste también los años desde que se fundó 2005. Esta relatoría. Pero aparte de esta relatoría, ¿hay más? Sí, así es. Muchas gracias por esa pregunta. Mira, en la Secretaría Ejecutiva hay relatorías temáticas y relatorías especiales. Las dos relatorías especiales son la Relatoría de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales y la Relatoría de Libertad de Expresión. Son relatorías especiales y tienen una autonomía principal, tienen unos relatores especiales que no son comisionados, solo son relatores temáticos. En el caso de la Redesca, como se conoce la de los derechos económicos, sociales y culturales, es Soledad García, y la de libertad de expresión es Pedro Vaca. En el caso de las demás relatorías, estas están distribuidas entre las 7 comisionadas y comisionados. Entonces tenemos relatoría para niñas, niños y adolescentes, relatoría sobre los derechos de las mujeres, relatoría de las personas migrantes, personas privadas de libertad, personas defensoras. Hay varias relatorías, puede escaparse en este momento alguna, pero son aproximadamente 10, 12 relatorías. Bastantes relatorías. Sí, así es. Que, sí, pues, así es. No sabía esa información. ¿Cuáles son las formas en las que se pueden comunicar con las relatorías desde diferentes países? ¿Cómo se puede comunicar uno con una relatoría? Un ejemplo, desde Colombia o desde Guatemala. ¿Cómo se comunica desde diferentes países con la relatoría, pues, para hablar o para temas de interés o preguntar por alguna información? Bueno, es una buena pregunta porque esto tiene que ver con las acciones estratégicas de la CIDH, ¿ya? La CIDH realiza, de pronto, primero invitarlos a todos a que conozcan la página de la Comisión Interamericana y particularmente la de la Relatoría de Personas Afrodescendientes. Uno es a través de visitas in loco que realiza la CIDH en los estados y otros son visitas de trabajo, son visitas que realiza.
Hay que tener en cuenta que para que estas visitas se realicen, se tiene que contar con la invitación por parte del Estado. Ya eso es muy importante, porque muchas veces sociedad civil requiere que la CIDH vaya a un país, pero es importante que los estados hagan la invitación correspondiente a la CIDH. En ese sentido, una forma importante de participar son las audiencias que se realizan. Actualmente está abierta la convocatoria para el próximo periodo de sesiones. Cierra el 28 de abril, así es que si alguna persona ha sido víctima de discriminación racial o tiene una violación de derechos humanos en el marco de la Convención Americana de los Derechos Humanos o de la Convención Interamericana contra el Racismo y todas las formas de discriminación racial, puede solicitar una audiencia. ¿Ya? Entonces, tenemos las audiencias temáticas y en el marco de los periodos de sesiones también se realizan reuniones de trabajo. Hay otro elemento muy importante que son las cartas 41 o carta artículo 18. Las cartas artículo 41 y artículo 18 es un mecanismo muy común que nos requieren las organizaciones de sociedad civil. Nosotros en Colombia tenemos una sociedad civil afrocolombiana muy sólida. En este sentido, todo el tiempo estamos haciendo cartas 41 y este es un mecanismo mediante el cual la CIDH, en virtud de que el Estado colombiano es Estado miembro en este tratado, le requiere información adicional al Estado por una presunta violación de derechos humanos. ¿Ya? En el caso de los estados que no son parte de la Convención Americana, pero que sí son parte de la Carta de la OEA, por ejemplo, Estados Unidos, Cuba, que todavía no están en la Convención Americana, se les aplica la Carta Artículo 18, ¿ya? Pero en el caso de Colombia es la Carta Artículo 41. Otra de las formas en que se puede participar es a través de reuniones bilaterales. Todo el tiempo estamos haciendo reuniones bilaterales con organizaciones de la sociedad civil, con instituciones nacionales de derechos humanos, que en el caso de Colombia es la Defensoría del Pueblo, así como demás actores pertinentes. Otra de las maneras en que interactuamos muchísimo es para la recopilación de información de informes temáticos y de países. Por ejemplo, actualmente va a salir un informe sobre derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de personas afrodescendientes en las Américas, y para la realización de este informe recibimos mucha información de las organizaciones de sociedad civil de Colombia, ¿ya? Y finalmente tenemos otros mecanismos que son más de social media, por ejemplo, que son los comunicados de prensa y los tweets. Los comunicados de prensa, la CIDH los hace de manera general los días conmemorativos. Es decir, el 21 de marzo, que es el Día contra la Discriminación Racial, que vi que ustedes hicieron un webinar que estuvo muy bueno, hace poco lo estuve viendo. También, por ejemplo, hace poco, el 25 de marzo es el Día del Recuerdo de las Víctimas de la Lucha Transatlántica, entonces también se sacó ese día un tuit. El día, por ejemplo, de la mujer afrolatina y afrocaribeña también se sacó otro comunicado de prensa. Y bueno, vimos que el año pasado las Naciones Unidas, este es el año que por primera vez se va a celebrar el Día de las Personas Afrodescendientes en agosto. Entonces yo creo que también es una buena oportunidad para hacer un llamado a todos los estados de la región a combatir todas las formas de discriminación racial. Entonces también están estos dos canales que son a través de tweets y de comunicados de prensa que la sociedad civil puede requerir. O sea, hay varias maneras de poderse comunicar, sí. Y pues los seguidores no sabían ya está la información. También sería bueno saber cómo se puede participar, porque pues tenemos claro que una cosa es podernos comunicar y cómo poder participar en la relatoría. Eso también sería algo como muy importante de saber, pues porque más de uno se preguntará, o más de una comunidad, o más de una persona en estos momentos que nos ve está diciendo, bueno, ¿y cómo podemos participar en la relatoría? Entonces, pues también nos gustaría saber. Bueno, actualmente la relatoría cuenta con una base de datos de organizaciones de la sociedad civil y organizaciones de base. Y es importante, Francisco, hacer esta claridad porque muchas veces cuando se habla de organizaciones de sociedad civil se deja por fuera, por ejemplo, los consejos comunitarios. Se deja por fuera otras organizaciones que no tienen, si bien unas organizaciones jurídicas, sino que son más de corte comunitario, de corte local, también están involucradas en la relatoría. ¿Cómo participan en la CIDH? Estos son los mecanismos, pero la CIDH, ustedes, pueden solicitar una reunión bilateral. Es decir, las mismas organizaciones de sociedad civil pueden solicitar reuniones bilaterales a la CIDH
pueden solicitar estas audiencias a través de la página, que actualmente están abiertas, a través de los correos que les voy a mencionar o que les van a compartir al final. Ustedes pueden hacer denuncias sobre violaciones de derechos humanos y estas denuncias se tramitan a través del sistema de casos o peticiones o se remiten a la CIDH para la eventual, digamos, ejecución de una Carta 41 o Carta 18 en el caso de países que no son signatarios de la Convención Americana. Pero el tiempo de respuesta a esas cartas o a esas peticiones, ¿cuánto sería estimadamente? Bueno, no hay un tiempo establecido. Es un tema, decirte, es un tema que no es fácil porque no hay un tiempo establecido para responder. En el caso de las cartas 41, quiero hacer una aclaración. Muchas veces nosotros recibimos solicitud por parte de organizaciones de la sociedad civil que nos dicen, por favor, emitan al Estado colombiano o a cualquier Estado una carta 41. La respuesta que emite el Estado es confidencial y nosotros no podemos remitirle esa respuesta a sociedad civil. ¿Ya? Entonces es importante que se tenga eso en cuenta porque es una respuesta absolutamente confidencial que se puede compartir en términos generales la situación, pero la respuesta exacta no se puede dar. Sobre el término que tiene la comisión para responder, depende del equipo. Por ejemplo, en el caso del sistema de casos y peticiones, depende porque en este momento la CIDH tiene condensado una cantidad de casos, entonces digamos que estamos haciendo un proceso de desatraso procesal para que vayan ciertos casos ante la Corte Interamericana. En el caso de medidas cautelares es mucho más rápido. ¿Por qué? Las medidas cautelares son un mecanismo otorgado por la CIDH para casos de extrema urgencia, grave violación de derechos humanos y donde haya un daño que pueda ser irreparable. ¿Ya? En este caso, digamos, actualmente hay varias medidas cautelares que se encuentran en trámites de hecho de comunidades afrocolombianas. En este sentido, la Relatoría participa activamente con estos equipos. Cuando hay un caso en la sección de fondo o en medidas cautelares, nos piden concepto a la Relatoría de Personas Afrodescendientes. ¿Ya? Entonces, el término de respuesta varía según el equipo. De pronto, si ustedes mandan una denuncia a nuestra relatoría directamente, la respuesta va a ser un poco más rápida porque, digamos, estamos en contacto permanente con sociedad civil. Por eso nosotros siempre recomendamos que si ustedes tienen un caso, una petición, una medida cautelar, siempre copien el correo de nosotros, de la relatoría, porque es mucho más fácil hacerle seguimiento. Mediante los correos directamente. Sí. Pues ya vemos pues ya nos dimos cuenta de cómo se puede participar y cómo se puede comunicar las personas, pues normalmente. Tú mencionaste hace poco que tenían una base de datos de las comunidades o de los líderes. ¿La comunicación con los líderes es diferente o es también mediante los correos y mediante redes o cómo es? Bueno, quiero comentarte algo. Nosotros aquí hay dos relatorías involucradas cuando hablas de líderes. En la CIDH hay una relatoría de personas defensoras de derechos humanos, ¿ya? Cuando, por ejemplo, pasa un hostigamiento, una amenaza, un homicidio, una lesión contra una persona que es defensora de derechos humanos en Colombia, afrodescendientes, en este caso lo manejamos las dos relatorías, afro y defensores. La base de datos que manejamos no es personalizada, sino a través de organizaciones. Es decir, nosotros manejamos una base de datos de organizaciones y, por ejemplo, íbamos a hacer una reunión sobre el seguimiento de los acuerdos étnicos y se da un lineamiento. Si es región Caribe, por ejemplo, se comunica con las organizaciones de región Caribe. Si es región Pacífico, con la región Pacífico. Hace poco hubo una reunión, hace como un mes, sobre el capítulo étnico con organizaciones afrocolombianas, pero era solo consejos comunitarios. Lo que pasa es que la directriz del proyecto del donante fue que no fueran organizaciones consolidadas, sino que querían organizaciones de base. Entonces, por tanto, más que convocar a organizaciones grandes, solo se llamó a consejos comunitarios. Entonces, fue una forma como de hacer específico el llamado a las organizaciones,
pero tenemos, por ejemplo, toda una base de datos también, por ejemplo, de organizaciones que son académicas. Si, digamos, hay un panel académico en el que se van a discutir, por ejemplo, el concepto de discriminación estructural, racismo sistemático, nosotros tenemos en cuenta esta base de datos de organizaciones académicas y con eso hacemos un llamado. Ya es dependiendo, digamos, el evento o la reunión o la directriz de la comisionada o comisionado. O sea, tienen directrices que se Sí, encargan de cada caso, de cada... es una pregunta importante, ¿sabes? Porque, Francisco, nunca se ha hecho una reunión como con todas las organizaciones afrocolombianas, porque digamos que la CIDH en este momento estamos en pandemia y por lo tanto las reuniones virtuales son como, tienen que ser como muy concretas. Entonces, te pongo un ejemplo. Cuando estábamos con el tema de Buenaventura, con la crisis humanitaria que estaba en el pico en el mes de febrero, tuvimos reuniones con organizaciones afrodescendientes solo de Buenaventura. ¿Ya? Entonces la directriz de la comisionada fue que fueran organizaciones afro solo de Buenaventura. No es que estemos excluyendo a las demás, es que es que más que todo como que queremos ser un poco más precisos y concisos para que las reuniones puedan llegar como a un punto específico. Hay una programación y es que sí hay una intención de la comisión en tener una reunión con todas las organizaciones afrocolombianas, que va a ser un poco más grande. Ya, pero esa está enfocada, creo que para el segundo semestre de este año, porque la idea es de los nuevos estándares interamericanos que van a salir en este informe. Pero siempre hay como una directriz, ya, pero la idea es como poder hacer una reunión mucho más grande con todas las organizaciones. La reunión sería también vía web, sería por plataforma. Sí, por el momento tenemos muchas limitaciones y es que por el tema de la pandemia la comisión no ha realizado viajes, solo se realizó una visita a Perú y fue con todos los debidos protocolos, pero del resto no se ha realizado ninguna otra visita de la CIDH desde que se declaró la pandemia. Entonces, todas las reuniones que se están realizando son de forma virtual. No obstante, quiero compartir que la comisionada Urrejola, que ella es la presidenta de la comisión, ha estado pendiente a un llamado insistente de las organizaciones afrocolombianas para hacer una visita en el Pacífico colombiano. ¿Ya? Entonces, pues estamos haciendo seguimiento a esa posibilidad de una vez que se acabe la pandemia, ver si hay esa posibilidad de poder hacer una visita a Colombia. Sí, porque en estos tiempos el tema de la pandemia ha imposibilitado muchas acciones y muchas reuniones se han cancelado, muchos eventos. Entonces, pues es claro también importante saber en estos momentos cómo es el trámite o cómo se puede realizar, pues ustedes en estos momentos que estamos en la pandemia, cómo pueden accionar debido a tantos protocolos, a cancelaciones de viajes, a cancelaciones de entradas a países. Entonces, pues sí es algo muy importante, pues que realmente nuestros seguidores quisieran saber y pues ya nos dando información. Laura, en estos momentos también nos gustaría saber qué está haciendo la relatoría, qué actividades, qué proyectos, en qué está trabajando. Cuéntanos un poco de eso. Bueno, a ver, en este momento la relatoría cuenta con un proyecto que está financiado por el gobierno de España. Es un proyecto que ya viene desde hace aproximadamente 3 años atrás. En este momento estamos en la fase 2 de ese proyecto y a través de ese proyecto el primer producto y más importante tiene que ver con este informe. Este informe es el primer informe que va a tratar sobre estándares de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales para personas afrodescendientes. Porque la Comisión muchas veces ha hablado de los DESCA de forma general, pero este tiene como particularidad pertinencia cultural y enfoque en personas afrodescendientes. En este sentido, la Comisión ha canalizado muchos esfuerzos en la realización de este informe y vamos a necesitar mucha ayuda por parte de la comunidad, por parte de la sociedad civil para la promoción de estos estándares. Va a ser muy enriquecedor para nosotros de pronto hacer talleres para hablar sobre estos estándares, porque vienen estándares en temas de derechos culturales, derecho a la salud, derecho a la educación, derecho al trabajo, discriminación racial en el mercado laboral. Entonces, necesitamos mucho la ayuda de sociedad civil. Otra de las actividades que se encuentra realizando la relatoría en este momento es temas de difusión de informes anteriores. En el 2018, la Comisión publicó un informe que se llama Violencia policial contra personas afrodescendientes en Estados Unidos.
La comisionada Margaret May Macaulay ha estado participando en más de 10 eventos en lo que va corrido del año, ha tenido una agenda muy apretada sobre la realización, sobre el tema de violencia contra personas afrodescendientes. De hecho, del año pasado hubo una reunión, una audiencia pública en la que participaron muchas organizaciones afrocolombianas denunciando la violencia racial policial contra personas afrodescendientes en Colombia, ¿ya? Entonces nos encontramos en la discusión también de este informe. Otra de las situaciones que estamos haciendo es monitoreando situaciones específicas de cada país. Por ejemplo, el tema de los derechos políticos de afrodescendientes en Chile. Estamos monitoreando el tema de violencia policial en Colombia, Brasil y Estados Unidos. El tema de la afectación de la pandemia en Colombia, Brasil y Estados Unidos. El tema de la situación de los pueblos garífunas en Honduras. Y así otros temas importantes que están en la relatoría. Estamos realizando cartas 41 sobre estas situaciones. Y estamos haciendo un seguimiento particular en el caso colombiano a la implementación del capítulo X. ¿Ya? ¿Cuál ha sido el avance del cumplimiento de las recomendaciones que hubo en este acuerdo en relación a las comunidades negras en Colombia? Entonces, bueno, son muchas actividades, pero para resumirte lo que respecta un poco a este diálogo, esas son las que se están realizando. Eso también te iba a preguntar, pues, nos haces de decir como en general cómo va a ser o qué es lo que está haciendo en este momento la relatoría. Pero ya enfocándonos un poquito aquí en Colombia, en sí la relatoría tiene algo organizado, algún evento planeado como para trabajar aquí en Colombia con las comunidades o con los líderes o con algún área en específica. Bueno, mira, este año comenzamos a conformar redes afrodescendientes por países. Iniciamos con Colombia, también estamos consolidando la de Brasil, porque, a ver, algo importante, Francisco, es que nosotros abarcamos los 35 países miembros, ¿ya? Entonces, es todo el tema afrodescendiente en toda la región, pero en el caso de Colombia comenzamos con la consolidación como de una red CIDH afrodescendiente, en la cual tenemos un contacto más permanente con la sociedad civil. ¿Qué pasaba el año antes de que conformáramos esta red? Nos llegaba información de muchas partes y la metodología de análisis que tenemos en la relatoría es que nos llega una noticia y hacemos validación de la misma. Y ahí hacemos una propuesta, si es un tweet, si es un comunicado de prensa, si es una carta 41, digamos, se decide cuál es la mejor estrategia. En este sentido, lo primero fue la conformación de esta red. Lo segundo es que a través de esta red queremos, digamos, fomentar los estándares que se van a publicar próximamente a través de este informe. Sabemos que la sociedad civil colombiana afrodescendiente es muy sólida, con muchos años de experiencia, con un fuerte componente en las organizaciones de base, y para nosotros eso es muy importante. Porque en el caso colombiano, la comisionada Margaret May Macaulay ha señalado la importancia de los derechos territoriales, el tema de titulación colectiva, propiedad colectiva. Entonces, nosotros queremos no solamente llegar a las organizaciones grandes, sino a los consejos comunitarios. En ese sentido, estamos como monitoreando toda la situación de las organizaciones y queremos contar con ustedes para la difusión de estos estándares. Nosotros el periodo de sesiones pasado, hace como un mes, tuvimos una audiencia de Colombia. Trató sobre la situación de la grave crisis humanitaria que atraviesan las comunidades afrocolombianas en el Bajo Atrato, por ejemplo. Fue seleccionada esta audiencia, estuvimos conversando sobre el tema de discriminación racial en esta región del país. Entonces, bueno, decía invitarlos a seguir postulándose para las audiencias de la CIDH para exponer sus casos de violación de derechos humanos. En particular, decir que con la Relatoría de País Colombia nosotros trabajamos con otras temáticas. Por ejemplo, trabajamos mucho con defensores. En este momento estamos, digamos, viendo algunas medidas cautelares que están en trámite. Están también unos casos de Colombia sobre comunidades negras que se están tramitando. Y, por ejemplo, se trabaja mucho con la Relatoría de Niñez, también con la Relatoría de Personas Migrantes. Entonces, no es solamente un trabajo de la Relatoría Afro, sino que en general estamos todo el tiempo trabajando en conjunto con otros grupos de la CIDH. O sea, están en constante comunicación, constante
movimiento, por así decirlo. Otra pregunta. La base principal o la sede principal de la relatoría es en Washington, ¿cierto? Bueno, una pregunta importante. La sede de la Comisión Interamericana está en Washington. La comisionada está en Jamaica, porque los comisionados no están en sede, ellos están en sus países de origen. Entonces, en el caso, la comisionada Margaret May Macaulay, que es la relatora para los derechos de las personas afrodescendientes, está en Jamaica, pero, digamos, la relatoría en términos estructurales está acá, que es la sede, estamos acá en Washington, porque es la sede de la comisión, de la Secretaría Ejecutiva. Ah, pero ustedes también en los diferentes países también tienen... No, todo funciona desde Washington. En verdad, sí, todo funciona desde acá porque la sede principal, la CIDH de la Secretaría Ejecutiva es Washington. Desde aquí funcionamos, aunque la comisionada esté en Jamaica, pero la Secretaría está funcionando aquí. Todos los comisionados están en sus países, las comisionadas y los comisionados están en sus países, pero la comisión funciona aquí. La sede principal en Washington. Eso es algo que no sabíamos. Sí. Nadie se ha dado cuenta de esa información. Nos gustaría también saber, ya nos dijiste qué es la relatoría, qué están haciendo en estos momentos, la manera de comunicarse con la relatoría, sus funciones, pero creo que a todos nuestros seguidores nos gustaría saber la importancia como tal de la relatoría para las comunidades, para la lucha contra la discriminación racial, para los afrodescendientes. ¿Cuál es la importancia de esta, por así decirlo, se puede decir, entidad? No, bueno, digamos de la importancia de esta perspectiva que tiene la comisión a través de las relatorías, sí. Bueno, mira, hay algo importante y es que anterior al 2005 no había, a ver, primero decir que como sabes, como te explicaba anteriormente, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos es un sistema regional de derechos humanos. Hay un sistema universal que es el Sistema de Naciones Unidas, que también, digamos, toda persona que sienta que ha sido víctima de una violación de derechos humanos puede acudir a él. Pero en el caso de nuestro sistema regional, que es el de la OEA, anterior al 2005 no había una perspectiva específica en temas afrodescendientes. ¿Ya? Desde el 2005, en que se crea la relatoría, comienza a haber un análisis especializado en asuntos afrodescendientes y contra la discriminación racial. En muchos casos sabíamos de que se relacionaban con temas indígenas, pero es importante hacer la separación entre asuntos indígenas y asuntos afrodescendientes. Y desde ese momento, la comisión comenzó a emitir informes especializados en asuntos afrodescendientes. Entonces tenemos el informe del 2011, que fue el primer informe que la comisión publicó sobre afrodescendientes, pues situación de las personas afrodescendientes en las Américas. Este informe fue tan importante porque dijo el racismo persiste en las Américas. Y eso es una connotación importante porque hasta la fecha la comisión en sus diferentes comunicados de prensa ha reiterado que el racismo no ha terminado, que las personas afrodescendientes seguimos enfrentando obstáculos en la realización de nuestros derechos económicos, sociales, culturales, libertad de expresión, y en la medida en que no cesen estos obstáculos, el racismo va a persistir, y hay que recordar que el racismo es una violación de derechos humanos. Por consiguiente, nuestra relatoría tiene una función muy importante y es proveer una asistencia especializada en asuntos de racismo enfocado en personas afrodescendientes en las Américas. Tú puedes observar que, por ejemplo, las audiencias realizadas sobre personas afrodescendientes tienen un componente diferencial a las que no lo son. ¿Ya? Esta relatoría brinda asistencia temática por ejemplo, a la sección de casos, a la sección de medidas cautelares y en general a todas las secciones de la CIDH que requieran información o aporte alguno de la relatoría de personas afrodescendientes. Porque la comisión ya ha establecido varios estándares en relación a personas afrodescendientes. Por ejemplo, el primero es el estándar de igualdad y no discriminación. ¿Ya? El segundo es, por ejemplo, el derecho a la propiedad colectiva. Hay varios que no solamente ha señalado la CIDH, sino la misma Corte Interamericana a través de su jurisprudencia. Pero no solamente basta con citar los estándares,
hay que reafirmar, por ejemplo, que persiste la discriminación estructural, de que persiste el racismo, de que hay un racismo sistemático, de que hay un racismo ambiental, de que hay racismo en el mercado laboral, por ejemplo, o que hay racismo en contra de religiones africanas en algunos países. Y es conocimiento o, digamos, asesoría especializada solo se brinda a través de la relatoría de personas. Eso es un tema muy importante. Son diferentes, digamos, maneras de accionar, o que las personas a veces no saben dónde acudir o pues a quién consultar, y pues esta relatoría da mucha información y además también ayuda a, pues, a luchar contra esos estereotipos o esas luchas raciales que se ven comúnmente en esta sociedad en estos tiempos. Pues al principio hablamos un poquito de ti, de que eras afrocolombiana, de que desde aquí de Colombia. Actualmente tu puesto es especialista, ¿no?, de la relatoría. Sí, es abogada especialista en la relatoría de personas afrodescendientes. ¿Ya cuántos años llevas ejerciendo? Bueno, yo empecé en el 2019 como becaria. Mi beca terminó en enero y comencé en febrero del 2020, entonces llevo 1 año y 2 meses como especialista. Digamos, ya en agosto voy a cumplir 2 años en la relatoría. La relatoría está la comisionada, estoy yo, y hay a veces consultores externos. Los consultores externos son personas que no vienen a las sedes, sino que son contratadas por productos, digamos, para productos específicos que necesita la relatoría. Y bueno, voy a dar una noticia acá que pronto va a salir, y es que va a haber un anuncio para una persona becaria en la comisión. Pronto se va a hacer el anuncio, y es que a partir del proyecto que tenemos financiado por el gobierno de España, vamos a contar con una beca para una persona. Entonces, esta persona estaría por 10 meses. Próximamente van a salir los términos de referencia y ojalá muchas personas en Colombia puedan aplicar. Muchos jóvenes abogados puedan aplicar. Tengo entendido que son personas abogadas, no sé si han cambiado los términos de referencia o lo van a ampliar, pero generalmente, como es un órgano jurisdiccional que tiene que ver con normas de derecho internacional de los derechos humanos, hay una preferencia con que sean personas abogadas. Sin embargo, hay que esperar los términos de referencia, pero es importante que ustedes como Afroamérica nos ayuden a la difusión de esta beca para que cada vez más personas afrodescendientes puedan participar. Aprovechando este momento y que estamos aquí en directo con todos nuestros seguidores, pues puedes decirnos un poco más sobre esa convocatoria, como para que la gente pues pueda ingresar, o por dónde puede ingresar para acudir a ella, o cómo puede participar. Sí, bueno, una vez sale la convocatoria es en términos de referencia. Generalmente, cuando no estábamos en pandemia, las personas becarias veníamos a Washington, D.C., la beca cubría los tiquetes, un estipendio. El estipendio se va a seguir, digamos, otorgando, y se podrá hacer un viaje en la medida en que ya digan que hay que regresar, digamos, nuevamente a la oficina. Pero bueno, en la convocatoria dicen cuáles son los requisitos. A veces piden tener maestría, 2 años de experiencia, se exige hablar 2 idiomas de los 4 oficiales de la OEA, que son español, inglés, portugués y francés. Entonces, con que acrediten 2 idiomas, está bien. Se valora mucho la experiencia con organizaciones de base, por ejemplo, personas que han trabajado con organizaciones de base, que en el caso de Colombia son consejos comunitarios, en Brasil son quilombolas, en Surinam son los Maroons, en Honduras son garífunas. Entonces se valora mucho esta experiencia, así como también personas que de pronto han tenido la oportunidad de manejar temas afrodescendientes a nivel gubernamental, o en general, por ejemplo, personas que han trabajado el tema afrodescendiente, ya sea en espacios comunitarios, locales, de comunicación. Entonces, es muy importante este tipo de requisitos porque da como un plus adicional. Luego de eso vienen como una serie de entrevistas que se realizan. Posteriormente hay un examen que es escrito. Y finalmente, como que hay una valoración por parte de la Secretaría Ejecutiva sobre la persona que viene como becaria. Todos nuestros seguidores, ahí acabó Laura de darnos como las pautas de cómo ingresar a participar en esta convocatoria. Laura, para nosotros ha sido un placer
estar aquí el día de hoy contigo, compartiendo un poco, hablando sobre un tema muy importante para las comunidades, para nuestros líderes, para todos nuestros afrodescendientes, que es la relatoría. Y pues para nosotros, como te lo dije ahorita anteriormente, es un placer tenerte aquí, ver cómo nos representas a los afrocolombianos en las diferentes importantes, diferentes áreas y diferentes lugares. Y pues no sé si quieras decir algunas palabras como para todos nuestros seguidores que nos ven en estos momentos aquí en América Latina. Bueno, sí, muchas gracias a ustedes por la invitación. De verdad que estos son los espacios que necesita la relatoría. Nosotros, nosotras, porque somos todas mujeres, nosotras en la relatoría estamos muy enfocadas en que cada vez más las personas afrodescendientes conozcan nuestra relatoría, que se acerquen, poder hacer difusión de lo que nosotros hacemos, participar en las reuniones, participar en las audiencias, suministrar información para los informes temáticos. Entonces, bueno, yo les he compartido los 3 correos a los cuales ustedes pueden enviar cualquier información pertinente, así como denuncias sobre violaciones de derechos humanos contra personas afrodescendientes o comunidades tribales, que es algo que se me olvidaba decir, porque en términos legales, muchas veces a las comunidades de base o organizaciones de territorio se conocen como comunidades afrodescendientes tribales. Entonces, como hacerles esa invitación extensiva a que pueden enviar cualquier información que consideren pertinente a la relatoría y que vamos a necesitar mucho de sociedad civil para hacer la difusión de los nuevos estándares que van a estar en el próximo informe. Claro, para nosotros es un placer. Además, aquí está Diálogos con nuestra gente, Afroamérica 21, todos estos espacios son para que se aprovechen y realmente se dé a conocer todo ese trabajo, todo ese esfuerzo que se está haciendo desde las diferentes áreas, de diferentes estatutos y cómo trabajan pues para ayudar a los afrodescendientes y la lucha, que pues es constante, ¿no? Así es, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Laura, espero que estés bien y pues esperamos tenerte en una próxima ocasión, en un próximo Diálogos con nuestra gente para hablar un poco más y pues realmente como te lo dije, gracias por participar aquí en Diálogos con nuestra gente de Afroamérica 21 y pues orgullosa de tenerte a ti en ese puesto. Ay, muchas gracias y esperemos, lo que queremos en verdad es que más personas afrodescendientes puedan estar en estos espacios. Yo creo que la gran responsabilidad de las personas que hemos llegado a espacios como la OEA es abrirle puertas a mujeres y hombres afrodescendientes a que también puedan acceder y entendiendo de que muchas veces la llegada a estos espacios es difícil, principalmente porque persisten barreras en la educación, en el trabajo. Así que bueno, espero no ser la única, sino que haya más personas que puedan acceder a estos espacios. Muchas gracias, Laura. Y a todos nuestros seguidores los invito a que ingresen a nuestras redes sociales, @afroamerica21, para que interactúen, hablen un poco y también para que pues participen y den temas que quieran que mostremos o que hablemos en este programa que, como hemos mencionado, es para todos ustedes, de diálogos con nuestra gente. Ya saben, nuestras redes sociales, @afroamerica21 en Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, y también ingresar a nuestra página web www.afroamerica21.com, donde pueden asignar alguna donación y también ver información de interés. No se les olvide participar, ingresar a nuestras redes. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en Diálogos con nuestra gente. Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego. Gracias, chao. Chao.